Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? Mucha lluvia, mucho frío, se viene el invierno con todo. Bueno, resumiendo, hoy voy a hablar un poco de lo que es el área de administración, un poco de administración y voy a tocar lo que son el tema, voy a seguir con el consecutivo del tema de los bienes personales. Simón, con el consecutivo del tema de los bienes personales. ¿Qué pasa con los bienes personales? Bueno, hice una introducción, los bienes personales. Papuno, vamos. Hice una introducción con el tema de los bienes personales que hablé de, mencioné los temas de los bienes personales con respecto a las herencias y toqué un poco el marco de las herencias y toqué un poco el marco de los poderes y demás cosas en menores de edad, que no es correspondido salvo sea el padre o la madre. Bueno, lo que quiero pasar a resaltar hoy, bienes personales, herencias. ¿Qué pasa? Las herencias, las herencias no son transferibles, las herencias no son transferibles si alguien hereda algo, si yo, por ejemplo, heredo algo, yo no puedo transferirlo a alguien si el día de mañana me pasa algo. Como es herencia, es ganancial, y como es ganancial, y al ser herencia, pasa de herencia a herencia. Esto corresponde padre, hijos, hijos de hijos de hijos y sucesivamente. ¿Qué más? Bueno, sí, el tema de herencias, o sea, la herencia es progresiva, no se puede transferir. Si, por ejemplo, yo tengo un matrimonio y yo heredo mi matrimonio, y yo el día de mañana mi matrimonio queda viudo, mi matrimonio no puede heredar eso. La parte que sería mi herencia tiene que ser progresivo respecto a mi origen. No puede ser transmisible en un matrimonio viudo o viuda. ¿Cómo? Les voy a dar un ejemplo. Hay un matrimonio, un hombre y una mujer se casan. Fallece la mujer del matrimonio. Fallece la mujer del matrimonio, ¿qué pasa? Los bienes gananciales de la mujer del matrimonio pasan a la familia de la mujer del matrimonio. No pueden pasar al marido. ¿Por qué? Porque son bienes gananciales, pero son bienes herenciales. No son bienes gananciales. Como no son bienes gananciales, no puede pasar el bien ganancial al matrimonio, a la persona que quedó viuda, porque es un bien herencial. Al ser un bien herencial se transfiere hacia la familia automáticamente. No lo puede heredar el marido de la mujer viuda. No puede. Si lo mismo si fuese si enviudece, hay un matrimonio, enviudece el hombre. Si enviudece el hombre, a la mujer no le corresponde nada del bien del marido, aunque haya quedado viuda, porque los bienes del marido son herenciales. Entonces le corresponde a la familia y no le corresponde a la mujer viuda en este caso. Por un lado eso. Por otro lado, respecto a las herencias sí se pueden, sí se pueden transferir. ¿Cómo es esto? Sí, pero en porcentajes. Una herencia sí se puede transferir. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo soy abuela, un ejemplo, ¿no? Yo soy abuela y quiero que mi nieto o mi nieta tenga una parte de mi herencia. ¿Se puede hacer eso? Después de lo que hablamos, sí se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque es nieto o es nieta. Entonces es parte de la heredad de esa persona. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué un abuelo o una abuela debería de hacer una herencia? Debería de generar una herencia a quien quiere que herede. Porque suscripto bajo la ley, la herencia de un abuelo son sus hijos. O sea, sus hijos. Si, por ejemplo, una abuela tiene un hijo y una hija y ellos tienen nietos, los herederos
de eso son el hijo y la hija. Pero si quiere el padre de ese hijo y de esa hija hacer que sus nietos sean herederos también, puede. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Puede y no puede. ¿Por qué? Porque automáticamente la herencia de una persona mayor con hijos es un 50 y un 50% en el caso de 2 hijos. Si los hijos tienen nietos, ellos no heredan nada, heredan los hijos. Pero si el padre de esos 2 hijos quiere dejar de heredero a sus nietos, puede hasta un 25% sobre el 100% del total. ¿Qué quiere decir esto? Que si, vamos a poner, vamos a poner un ejemplo, ponele Tobías. Si Tobías tiene un hijo y una hija y no voy a poner un nombre mejor. Si una persona tiene un hijo y una hija y quiere que sus nietos o alguno de sus nietos o un nieto en particular o nieta en particular que tenga parte de su herencia, o el nieto o la nieta se lo pide y el abuelo accede o la abuela accede, corresponde que bajo juez y legalmente le pueda redacte un acta, ¿no? Un oficio, se redacte un oficio donde se prescriba que del 25% para abajo, tanta cantidad que el abuelo o la abuela le quiera ceder en ese momento, firme y le pueda dar el porcentaje. ¿Y cómo quedaría esto? Por ejemplo, la persona, el abuelo o la abuela que tiene 2 hijos y es un 50% para cada 2 hijos, si eligió a un nieto o una nieta y eligió cederle el 25%, de ese 100% que se llevan los 2 hijos se saca un 25% y queda un 75%. Entonces, de ese 75% pasa a ser un 75 dividido 2 son, bueno, algo de un 30%, 33%, una cosa, no. 25, 11. Sí, un 32% más o menos para cada uno y el 25% para cada uno de los 2 hijos y el 25% pasa a ser al nieto porque la persona escribió, dejó un acta y un oficio donde dice: le cedo el 25% de herencia de mis bienes a mi nieta, a mi nieto o lo que sea. Eso se puede hacer, es muy fácil de hacerlo, se puede hacer tranquilamente. Ahora, yo saben que me enfoco en el área de discapacidad y accesibilidad bastante. Con respecto al área de discapacidad, si en el caso de que el nieto o la nieta sea una persona con discapacidad, sí le puede ceder hasta el 50% de sus bienes al nieto o a la nieta en cuestión, porque ya sus hijos ya son herederos de por sí. Eso ya es una ley que ya viene así la ley. Pero si la persona hubiese querido que sus nietos hereden algo, y esas personas poseen discapacidad, les puede ceder no un 25%, hasta un 50%. Así que nada, eso también quería dejar en claro. Con respecto a los bienes, ¿qué pasa si soy una persona sola, tengo bienes gananciales y no tengo hijos? ¿Qué pasa? Puedo tener hermanas o hermanos y esos hermanas o hermanos pueden tener hijos. Entonces, si yo fallezco, como heredad mía, como herencia mía, los bienes pasan a los hijos de mis hermanos. ¿Y quiénes serían los hijos de mis hermanos? Mis sobrinos. ¿Cómo es esto? Si yo no tengo hijos, pero si una persona no tiene hijos, pero sí tiene hermanos, los herederos automáticos de sus bienes son sus sobrinos.
Ahora, si yo quiero como persona sola hacer que alguno de mis bienes los posea otra persona, si no son bienes herenciales y son bienes gananciales, puedo tranquilamente hacer hasta el 100% que los tenga otra persona. Pero, nada, hasta ahí quería dar, hasta ahí quería llegar. Es importante saber esto un poco de las herencias, de los bienes y demás cosas. Está bueno, me interesa bastante y está bueno saberlo aparte, ¿no? Porque em, hay veces que capaz tenemos algún tío, alguna tía solo, sola, y capaz el día de mañana le llega a pasar algo y ni enterados estamos de que los bienes nos corresponden o de que le damos los bienes porque capaz que ni sabíamos. Así que está bueno saber eso, está bueno tenerlo en cuenta. Y ¿qué les iba a decir? Me olvidé. Me olvidé. Ah, y sigo insistiendo en el tema, los poderes de los menores, los poderes de los menores, porque los menores cuando ya nacen con abuelos, con padres, con bienes personales y bienes herenciales y bienes gananciales, los poderes de los menores corresponde que solamente lo tengan los padres, o sea, papá y mamá, o mamá solo o papá solo, pero no corresponde que los tenga ninguna otra persona, ¿está bien? Algo más, algo más. Em, no, creo que nada más por hoy. Em, bueno, y teológicamente, voy a hablar un poco teológicamente para entendernos un poco y llegar un poco más lejos al asunto. Teológicamente, la Biblia, la palabra, habla de el heredad, la herencia, ¿no? Como toca el caso de la herencia, voy a hablar un poco del tema de la herencia bajo la palabra. Bajo la palabra no, con la palabra. A veces somos o fuimos herederos de algo, o capaz nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, capaz en algún punto, cierto modo, fuimos herederos de algo, o ellos fueron herederos de algo. ¿Y por qué me enfoco en la palabra? Porque en la palabra habla de la heredad, de la herencia de que a cada uno le corresponde. ¿Y cuál es la herencia que a cada uno le corresponde? Más allá de que Dios nos cede y nos concede su herencia personal como hijos de Él. Pero más allá de eso está la responsabilidad de hacerse cargo de la herencia, de la heredad de uno. Si tuviste una empresa, un negocio o algo como herencia, corresponde que uno se haga cargo de eso, corresponde que uno lleve la palabra en algún punto y cierto modo de su heredad, de su herencia, ¿no? Más allá de todo eso, sí existe esto de que no es que la heredad es solo la herencia que tenemos por el documento. La herencia por el documento existe y uno como ciudadano y ser humano corresponde que la haga valer, corresponde llevarla adelante y corresponde hacerse cargo. Pero más allá de eso sí existe la heredad en Dios, que es lo que Dios nos asigna, así como le asignaron a nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros y demás, corresponde, Dios también nos da una heredad a nosotros, más allá de toda esa heredad que ya tenemos, porque somos hijos y porque nacimos así, porque nos corresponde. Más allá de todo eso, Dios sí te da una heredad de algo, puede ser lo que sea, puede ser lo que sea. Capaz que tu familia, capaz que mi familia se dedicó todo el día al rubro de las empresas, pero yo me crié, más allá del rubro de que siempre siguió funcionando la empresa, yo me crié diseñando, administrando y encargándome de lo que son las sociales, el concepto social
ético y profesional, ¿no? Entonces siempre hay algo que rescatar, no es que uno dice, bueno, la heredad de Dios, Dios me asignó algo, pero más allá de eso que Dios asigna, corresponde hacerse cargo de lo que uno heredó, de con lo que uno ya nació heredando. Corresponde hacerse cargo, uno quiera o uno no quiera, corresponde hacerse cargo para poder ir más allá y para poder llevar adelante el cumplimiento que Dios tiene en cada uno de nosotros. No quiere decir que porque no quiere decir que porque lleves adelante todo lo que tu familia logró hasta la fecha de tu nacimiento, no quiere decir que porque lleves todo eso, no quiere decir que no tengas tu herencia propia, tu heredad propio, lo propio de uno. No quiere decir eso. Eso Dios siempre cuando nacemos nos da una palabra y esa palabra es en la que nosotros nos fundamos, nos basamos para poder seguir siendo quienes somos. Pero cabe destacar la responsabilidad de seguir llevando adelante el mandato familiar, que es de poder seguir con la heredad de cada uno personal que nos tocó en la tierra y la heredad que nos da Dios como hijos nuevos, nacidos de Él. Entonces ya es una heredad más otra heredad. Entonces está bueno profundizar en esto, saber de esto, conocer de esto, está bueno y está muy interesante. Así que nada, eso. Capaz que después siga profundizando más. Les mando un saludo, bendiciones, chau, chis.